agradecerles mucho por, por en esta etapa de la virtualidad haber sido como tan proactivos con respecto a esas participaciones y que se hayan apersonado de esa historia más reciente y de esa historia más contemporánea, preguntando a sus padres, preguntando a sus abuelos, a sus vecinos, porque eso es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esa es como la curiosidad que tenemos que hacer. Quisiera, antes de irme, hacer un breve balance. Igual creo que no nos desconectan, creo que no hay una clase así inmediata después de esto. Sobre el curso, muchachos, sobre cómo nos fue, ¿sí? Yo he dejado aquí una lista tentativa de, de ejes o de elementos que podríamos comentar, ¿sí? Con una pregunta base, y es si aprendieron, pero también otras cosas, ¿no? Las actividades, los textos, el manejo de la plataforma, con el manejo de las imágenes, la retroalimentación, el acompañamiento que se les hizo, la política de invitados que tuvimos un poco más fuerte en esta última etapa, qué se llevan, la relación con la historia, que fue la pregunta de base, estrategias docentes, si hay sugerencias, la claridad en las explicaciones. Me gustaría poder escucharlos un par de minutos, porque sé que ya tuvieron oportunidad de consignar, están poniendo corazones aquí, si ya tuvieron oportunidad de consignar algo de esto en su evaluación docente, no es porque me tengan que compartir cosas que hayan puesto ahí, pero si quieren informarme algo, ¿no? Para nosotros esto es importante, saber cómo estamos haciendo las cosas, cómo ha sido esta experiencia para ustedes, si podemos ajustar alguna cosa o si podemos continuar otras que sean importantes en ese momento. Sí, Laura Sofía, cuéntame. Pues a mí en general la clase me encanta. O sea, siempre sentí como que las explicaciones tenían un hilo muy coherente siempre y que las discusiones como que eran muy relevantes frente a los textos que habíamos leído. Entonces, sí, a mí la clase, en realidad yo siento que aprendí muchísimo. O sea, todo lo que se supone que uno debe saber en el colegio, yo siento que lo aprendí este semestre contigo. Entonces, muchas gracias, profe. Gracias a ti, muy amable. Fabiana. Sí, pues igual, o sea, yo no sé si se acuerdan de mi intervención cuando preguntaron cuál es la relación con la historia. Yo dije que, pues, que era una mierda. Pues lo dije con otras palabras, pero bueno, ya entramos en confianza. Entonces, pues sí, o sea, pues, como respondiendo a la pregunta de antes y después del COVID, yo siento que como que me interesé más por esta clase desde que empezó la virtualidad. Aunque siento como más específicos desde que trajiste al invitado, creo que fue el primer invitado, al que habló Sebastián Albán. O sea, en la presencial. Ah, ya, ¿en la virtual o en la presencial? Presencial. A Sebastián Albán, que fue antes de que nos confinaran, justo esa semana. Como desde esa clase yo dije como, güey, esto me sirve demasiado. O sea, pues aparte, pues que la historia nos sirve demasiado, ¿no? Pero sí, entonces, como respondió a la pregunta general, obviamente aprendí. También me gustó mucho la clase, igual que Laura, como que gracias, porque pues a mí me habían dado también una cátedra de historia en mi colegio, pero toda la clase estuve dormida porque eran los viernes a la primera hora, entonces pues de 6:30 a 9 uno no piensa nada, y eso. Gracias. Entonces, gracias. Gracias, Fabiana. Daniel. Bueno, sí, yo tenía pues una cosa que agregar. Pues yo al principio de la clase, pues no sé, o sea, como que esas cuestiones de Colombia más como hacia la independencia y todo eso, como que no me llamaba mucho la atención, pero digamos que cuando me puse a analizar bien y pues digamos que con estas lecturas que teníamos para las clases, me acuerdo mucho de una vez que nos tocaba leer como lecturas distintas a cada uno, que era de lo de los gallos y eso. Las lecturas me hicieron llamar un poco más la atención hacia esas temáticas, pero las discusiones, y estoy de acuerdo con Fabián en el sentido de que las discusiones que hemos tenido, la lectura, los trabajos que han venido surgiendo después pues de este confinamiento, siento que me han como atraído más al curso y pues me han llamado mucho más la atención y siento que fueron unas discusiones pues bien guiadas que pues también entre todos nosotros como que la logramos sacar pues también obviamente con la ayuda del docente, pero digamos que estas lecturas pues siento que son muy útiles y que pues siento que para todos nos van a servir para nuestra carrera
y no solamente para nuestra carrera, sino pues también como para entender un poco más de lo que ha pasado en Colombia, que no se queda solo en lo que pues aprendimos en el colegio, sino que aquí como que lo profundizamos un poco más y eso fue muy chévere. Ujú. Vamos con Nicole y con Grecia y ya cerramos. Digamos, profe, un momentico. Digamos que también empezar a ver como desde diferentes puntos. Entonces, cuando empezamos a ver como el periodismo, cómo se empezó a dar después, digamos que de la independencia, como ver pisticas chiquitas de esa época también nos ayuda a acercarnos más, pues, a la gente de la época. Entonces, todo eso, pues, es muy, muy útil. Y ya, profe, igual gracias, porque yo también tenía como una relación en conflicto con la historia y pues después del programa y de los textos y de todo, pude verle como, sacarle como la quinta pata al gato y verle como el lado positivo, digamos que de todo lo que pues vimos alrededor del semestre. Muchas gracias, Nicole. Grecia. Bueno, por mi parte sí, como lo mismo y para no repetir, pienso que algo que hay que recalcar y el hecho de que la clase fue llevadera para todos fue como la posición neutral que tuvo el profesor al momento de hablar de ciertos temas que siempre han generado como una coyuntura nacional, sí, que siempre ha sido como lo que hablábamos del bipartidismo, no sé a ustedes, pero a mí siempre se me dio como un poco complicado el hecho de llevar estos temas en la educación promedio de los profesores porque siempre tienden a hacer proselitismo político, así sea de manera indirecta, pero entonces como que el hecho de que la clase se haya podido llevar de manera neutral y que cada uno pudiera dar sus aportes sin la necesidad de vernos como influenciados a querer tirar hacia ciertos lados, sino darnos la capacidad crítica y las herramientas para que nosotros mismos tomemos una decisión frente a cómo queremos ver la historia, creo que nos hace crecer no solo de manera académica, sino también como de manera profesional, de decir, cómo ponerse en esa posición, es algo que yo creo que cabe resaltar del profesor específicamente, y es como decir, bueno, vamos a ver estos dos puntos de vista, yo hablo de ambos, yo explico de ambos, pero al final, al cabo, como que cada persona tiene la capacidad y genera en nosotros como un pensamiento crítico de ver qué es lo que queremos tomar y qué queremos, o sea, como qué queremos rescatar de cada parte y no como centralizarnos y polarizarnos a nosotros mismos y cerrarnos en esa idea de que todo lo que creemos que toda la vida ha sido malo y todo lo que siempre nos han dicho que es lo bueno, como quedarnos ahí, sino intentar ir más allá y como quitarnos la venda que muchos traíamos, como decir, esto es lo que pasó y esto es lo bueno y esto y el resto no importa, sino como de poder abrir los ojos y ver que hay algo más allá del otro lado de la historia que no nos habían contado. Creo que eso es algo que vale la pena resaltar. Bueno, mil gracias, Grecia. Gracias a todos. Gracias por sus apuntes también en el chat que me están escribiendo. Nuevamente les agradezco mucho. La clase en esta modalidad y en general no se hubiera podido llevar sin esa sociedad que hicimos las dos partes. Creo que destaco mucho de este grupo que las discusiones estuvieron muy nutridas desde el foro, en lo presencial, que aprovecharon como lo mejor que se pudo esto, y creo que eso es extenderles pues también a ustedes como un reconocimiento mío de haber reaccionado como mejor pudieron a esta situación que a todos nos ha afectado de maneras distintas. Entonces les agradezco a ustedes mucho por eso. Todos los semestres uno trata de aprender algo nuevo y aprendo mucho también de lo que ustedes me cuentan, de lo que ustedes me comparten. Uno siempre trata, muchachos, y creo que ustedes como futuros docentes seguramente lo harán, ¿no? De suspender muchos de sus problemas personales antes de entrar aquí, al aula virtual, al aula presencial. Espero que haya sido así. También ha sido un semestre un poco complejo en términos personales, pues por unos procesos académicos que estoy terminando, pero que no han sido sencillos. Pero la verdad, pues la pasé muy bien, ¿sí? Les agradezco mucho y les agradezco por algo que es inusual, y es con respecto a esta coyuntura, ¿no? A esta emergencia, y es haber abierto un poco las ventanas de sus vidas personales en las clases y también por fuera de las clases. Seguramente hay muchas cosas que uno quiere dejar en su casa y no llevar al salón de clase, pero a veces las circunstancias no dejan. Y a todos o se nos va la luz, o tenemos problemas de internet, o tenemos problemas en casa, con las familias,
y en muchas de esas ocasiones con varios estudiantes, incluyéndolos a ustedes, pues ustedes tuvieron que compartir un poco de esas cosas a veces tan íntimas que nos ha traído esta modalidad. Nosotros no tendríamos por qué entrometernos en eso, ¿sí? Eso es algo que les pertenece a ustedes, entonces lo agradecemos, pero esperemos que no sea mucho tiempo para que todo esto cambie, ¿sí? Y que ustedes vuelvan a recuperar esa vida personal que les pertenece a ustedes, porque creo que cuando estamos en el salón la idea es que todos seamos iguales y que no ventilemos parte de esa vida y de esas escenas domésticas y esas cosas que a veces nosotros no queremos compartir o que ustedes también me han expresado en sus correos cuando han tenido problemas con trabajos o con el desempeño. Entonces, pues, el reconocimiento también es para ustedes, muchachos. Y les tenía una última sorpresa que les voy a dejar igual en el Moodle para cuando suban sus trabajos finales. No alcanzamos a coincidir todos en la foto, porque no fueron todos ese día, pero pues les agradezco mucho. Ahí va a quedar también en iAulas para que la puedan descargar como un recuerdo de un semestre único en la historia, y es que ustedes son la primera generación de estudiantes que afrontó una pandemia en la cual no tuvimos elección, ¿sí? No tuvimos como opción de elegir cómo queríamos llevar las cosas, ¿vale? Entonces, quedo muy pendiente de sus correos por si quieren enviar, o por si quieren que nos reunamos el viernes. Si no recibo nada, asumo entonces que nadie tiene nada que decir y entonces no asisto. Y quedamos entonces atentos para el 22 de mayo poder ver sus videos, ¿sí? La idea es que nos compartamos todos. Gracias. Gracias, muchachos, a todos. Gracias por sus saludos, por sus mensajes y que tengan un feliz final de semestre. Chao. Cuídense. Gracias, Chao, profe, profe. gracias. Profe, gracias. Gracias. profe. Gracias.